Hoy, tú y yo en mi casa a las 8, cenita romántica, unas velitas, unos besitos, vamos a ver Netflix luego. En verdad es broma todo esto, solamente te estoy embelesando para contarte que te voy a contar... una teoría muy guapa acerca de las voluntades. Las voluntades heredadas o las voluntades a secas o a mojadas. Aunque si es un usuario no puede ser voluntad a mojadas, tienen que ser a secas. Claro, los usuarios son usuarios a secas, por huevos. Vale. Hoy os voy a contar una teoría que no es mía. Es una teoría que me han enviado, como siempre, al correo de teorías. Tenéis aquí abajo el correo. Podéis enviarme la teoría que queráis. Lo que ya os advierto, que tardo bastante en responder a las teorías, en plan, en publicarlas. De hecho, esta teoría, mucho ojo, es del 16 de diciembre de 2021 y estamos a 28 de agosto del 2022. Fíjate tú si ha llovido. Bueno, no ha llovido mucho ahora porque es verano, pero si es verano me la agarras con la mano. Así que eso, que me podéis enviar las teorías que queráis al correo que tenéis aquí abajo, pero la mayoría ni las voy a responder y las teorías que publique es posible que tarden muchísimo. Esta teoría la llevo teniendo guardado un montón seguramente, porque yo lo que hago es guardarla y luego ya cuando me apetece o cuando veo el momento adecuado la publico. Así que aquí va una teoría muy guapa acerca de las voluntades. Ya digo, me podéis enviar ahí lo que queráis. Eso sí, curraros la teoría, currárosla. Y es que, como he dicho, la teoría trata acerca de las voluntades. Y vemos cómo el Nakama que me la envía, que ahora le daré créditos y todo lo que toca respectivamente, porque obviamente es lo mínimo que toca aquí. Así que ya sabéis, vamos a ver una teoría de las voluntades que está muy guapa, porque creo que explica ciertos puntos muy interesantes, creo que las sabe relacionar bien y creo que es de las mejores explicaciones barra análisis que he visto en mucho tiempo de algo de One Piece. Y creo que las voluntades están muy bien explicadas por parte del Nakama y sobre todo van a daros también un hueco en los comentarios para que podáis opinar de ello. Y luego yo, obviamente, después de leer la teoría, comentaré en qué estoy de acuerdo, en qué no estoy de acuerdo y algún extra de la teoría que puedo añadir yo, porque creo que se puede complementar a lo mejor un poquito con mi opinión y con la vuestra también. Así que vamos al lío. La teoría me la envía Javier Belix y ya digo, me la envió el 16 de diciembre del 2021. Javier, si sigues viendo el canal, te pido disculpas por tardar casi un año, pero bueno, ponme en los comentarios o algo en plan, oye, Zeira, soy yo, gracias por poner la teoría. O a lo mejor me dices, vete a la mierda, te odio, ¿por qué has tardado tanto? Puede ser. Pero bueno, muchísimas gracias por la teoría. Y es que dice, hola Zeira, te traigo una teoría que he pensado bastante. Es algo larga, como la mía, y puede que haya algún punto que se me escape o cosas que sean un poco porro. Ya sabéis que en este canal a nosotros lo de imaginar fumadas y teorías fumadas nos encanta. Pero en general creo que es bastante sólida. Hay spoilers del manga, lo digo por si acabas mostrando esta teoría de antemano. Me la agarras con la mano. Espero que te guste y me encantan tus vídeos, Javier. Espero que sigas atento al canal y que veas que al fin la voluntad de tu teoría, tanto que trata de las voluntades, se ha hecho real. Vamos a ver, en el mundo de One Piece hay algo que se nos ha mostrado desde el capítulo 1, las voluntades. Y es verdad, desde el capítulo 1 todo el rato se nos muestran voluntades y aquí el Nakama nos pone muchos ejemplos. Pone, por ejemplo, Luffy queriendo ser el rey de los piratas, Shanks intimidando a un rey marino con muy posiblemente Haki del Conquistador. Aunque viendo los últimos capítulos de lo que le hizo a Green Bull, yo creo que si llega a usar Haki del Conquistador nos parte la televisión que tuviéramos en ese momento para verlo. Porque sí, One Piece el 90% lo hemos empezado a ver por la tele, la mayoría, otros no. Y es que dice, después Zoro queriendo ser el mejor espadachín del mundo, a la vez continuando con la voluntad de Kuina, y así hasta el día de hoy. Y es que claro, es verdad, todo el rato vemos voluntades, voluntad heredada, voluntad de esta persona haciendo algo. O sea, en One Piece las voluntades vais a ver que están en cosas que ni habíais pensado y os vais a dar cuenta que están en toda la obra. Y luego vamos a entender por qué puede estar en toda la obra. Y es que dice, pero ¿por qué Oda haría tanto énfasis en las voluntades? ¿Nos estaremos perdiendo algo? Sí, y definitivamente algo muy importante. Atentos. ¿Qué es realmente la voluntad en One Piece? Para entender esto, debemos ver los distintos casos de voluntad que existen en One Piece, los cuales explicaré uno por uno. Y aquí muy atentos porque va a dar diferentes ejemplos de cosas que son voluntad o que pueden transmitir una voluntad y que quizás vosotros conocíais, pero no habíais caído en ello. Y esto creo que es
lo mejor de la teoría, que te puedes dar cuenta de cosas que tú sabías, pero que no te habías parado a pensarlo dos veces, a darle una vuelta extra. Y es que el primer ejemplo que pone son las espadas, y pone las espadas, las cuales pueden convertirse en espadas negras, y que actualmente sabemos que la Emma lleva la voluntad de Odin. Un ejemplo de esto es el corte que le hizo Zoro a Kaido, muy parecido al que le hizo Odin. Si bien es cierto que se podría decir que lo que absorbió fue Haki de Odin y no su voluntad, creo que esto quedará bastante claro en el siguiente punto, porque sí, hay mucha gente que dice, es que claro, no es que tenga la voluntad de Odin, es que tiene el Haki de Odin, porque bueno, esto está dicho en el manga, que también tiene como Haki de Odin y tal. Pues tranquilos, porque el Nakama te lo va a explicar muy sencillo en el siguiente punto, y es que dice: el Haki, en japonés, Haki significa espíritu, supremacía, liderazgo y mente. No vean, los japoneses tienen una palabra para que signifique todo un poco más, y significa supermercado también. Se podría decir que para usar ese Haki tienes que poner tu voluntad en ello. Ejemplos de esto es el Haki del Conquistador, afectando con tu propia voluntad a los demás, incluso al entorno en algunos casos. Y es que esto es algo que sabemos, o sea, cuando usas el Haki del Conquistador más básico, cuando usas el Haki del Rey más básico, haces como pum, abres los ojos así, miras fuerte, que es lo que haces con el Haki ese, y desmayas a la gente usando tu voluntad, por lo cual también eres capaz de manipular cosas como el tiempo, como hemos visto por ejemplo cuando se chocaban espadas o lo que sea y se partía el cielo. Eso era por el tema del Haki, o sea, del Haki del Conquistador. Y es que, bueno, vemos aquí que dice el Haki de armamento, impregnando objetos o partes del cuerpo con tu propia voluntad, cosa que sabemos, cuando tú usas el Haki de armamento y eres capaz de defenderte con eso, estás usando tu voluntad para impregnarla a través de tu cuerpo para poder defenderte o incluso golpear más fuerte. Y el Haki del Conquistador, transmitiendo tu voluntad a tu alrededor para visualizar un área o incluso el futuro. Se supone que esto último parece una fumada, pero pensémoslo de la siguiente forma: si el Haki es de la voluntad de la persona, expandir tu voluntad fuera del cuerpo aumentaría el rango de tu conciencia, permitiéndote sentir o ver cosas incluso fuera de tu rango visual, lo cual podemos comprobar con el entrenamiento de Luffy y Rayleigh. O sea, esto tiene toda la razón. O sea, el Haki de visión, que hay gente que no entiende que sea voluntad y tal, o sea, está claro que también es voluntad, solo que está manifestada de otro tipo de forma que quizás no es tan sencillo de percibir como el resto, lo cual también me gusta bastante y me gusta cómo lo hace. Y vemos que para finalizar el tema del Haki dice: pero no acaba ahí la cosa. Si el Haki es una manifestación de la voluntad, entonces las espadas negras absorbieron voluntades de sus antiguos portadores, lo que una vez más me lleva al siguiente punto. Y es que este tío es listo, porque ha ido relacionando cada punto que va a dar con la voluntad con el siguiente. Muchísimo ojo. Y es que vamos a esto, que esto os va a interesar bastante. Vemos que dice las Akuma no Mi. Ojo, las frutas del diablo. Tras lo dicho anteriormente, ¿no te has dado cuenta todavía? Las voluntades se reciclan y pasan de una cosa a otra. Esto se refuerza más adelante en la teoría, pero ¿no te suena de algo? Sí, es lo que hacen las frutas del diablo al morir. Pasan sus poderes de una fruta a otra y dirás, pero poderes no significa voluntades. A lo que yo te recuerdo que el Haki se manifiesta en diferentes formas y las tres dan poderes, cosa que es totalmente cierta, y que además, curiosamente, contrarresta las frutas del diablo. Es que esto es verdad, o sea, fijaros que a un Logia yo no le puedo golpear, pero una persona que tenga Haki de armamento sí es capaz de golpearle. Haki del Conquistador le puede golpear. O sea, el Haki es como la antítesis de todas las frutas, es como la némesis, es como que está creado el Haki básicamente pues para poder combatirlas. Es como lo contrario. Y es que vemos todo esto y dice que además, curiosamente, contrarresta las frutas del diablo, y luego dice: ¿no sería lógico que las voluntades se enfrentasen directamente entre sí? Es decir, la voluntad del usuario de la fruta y la voluntad del Haki de otra persona. Esto vais a ver que pasa, va pillando más sentido. Si el poder de las frutas del diablo conllevan una voluntad y el Haki como tal se manifiesta en forma de poderes, no tendría ningún sentido que las frutas del diablo fueran de alguna manera también poderes manifestados durante la voluntad. O que al menos estos poderes viniesen de razas o animales que en el pasado sí tenían estas habilidades y que sus voluntades fueron trasladadas a frutas. Sé que con esto último dirás, las frutas modifican el factor de linaje. Sí, pero los objetos no tienen factor de linaje, ¿o sí? ¿Y si el factor de linaje y la voluntad tienen algún tipo de conexión?
Al fin y al cabo, si los objetos no tuvieran factor de linaje, no podrían comer frutas del diablo, ¿cierto? Además de que sabemos que los objetos sí que pueden portar voluntades, como las espadas o... Iba a pasar al siguiente punto. Y es que este punto de las Akuma no Mi me ha gustado mucho, porque sí que es cierto que se ha hablado mucho de las Akuma no Mi. Ya sabéis que yo he comentado 1000 veces que para mí son las Akuma no Mi cosas 100% científicas, son 100% cosas creadas en un laboratorio, pero esto que comenta el Nakama casa mucho con mi teoría, ya que sí que tiene bastante sentido de que sea así, de que estén creadas en un laboratorio, pero que puedan tener voluntad, que puedan tener la voluntad de algo encerrado o de alguien encerrado por algún motivo. Y es que si han sido creadas de manera científica, quizás se ha podido manipular la voluntad. Y es que teniendo el haki, que es algo tan perceptible, tan fácil de notar y que es transmitir la voluntad, ¿quién te dice a ti que en el reino antiguo, en el siglo vacío, no existía alguna tecnología para poder extraer la voluntad de cierta cosa y plasmarla dentro? Y es que, como dice el Nakama, modifica el factor de linaje. Y ahora pasa al siguiente punto, y es importante, va ligado con el anterior, y es que, releyendo lo último que dice en el anterior párrafo, dice: además de que sabemos que los objetos sí que pueden portar voluntades, como las espadas o los poneglyph. Y es que es cierto, otra cosa que tiene voluntad sería un poneglyph. Y es que dice, estos, aunque pocas personas los puedan leer, Roger confirmó que hablan, pero no literalmente. Lógicamente un poneglyph no te va a decir: hola Feira, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? No, va con otra cosa distinta. Y es que dice: estoy hablando de la voz de todas las cosas. Pues también lo puede usar curiosamente los Kozuki y Luffy. Le sigo diciendo Kozuki cuando es Kozuki. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero es verdad, los poneglyphs sí que hablan, porque tienen la capacidad de transmitir información si eres capaz de oír la voz de todas las cosas. Cosas que ya hemos visto. Y cosa como mi teoría de que yo mantengo, de que todos los Ds son capaces de escuchar la voz de todas las cosas. Que yo es una teoría que tengo desde hace mucho tiempo y veremos a ver si se acaba cumpliendo, pero de cada vez estoy más seguro. Siguiendo con la teoría del Nakama, dice: ambos con voluntades muy similares, los Kozuki y Luffy. Luffy a Roger y Momonosuke a Oden. Eso es lo que se llama básicamente voluntades heredadas. Sin embargo, los poneglyphs también tienen una voz. Esta voz es una voluntad, la voluntad del reino antiguo. ¿Qué tal si esta voluntad fuera integrada en los poneglyphs de la misma manera que con las espadas negras o como lo siguiente punto que va a comentar? Y aquí lo hace muy bien, aparte de dejarnos con la intriga del siguiente punto. Creo que analiza muy bien el tema de los poneglyphs, creo que es capaz de darle una buena solución al tema de los poneglyphs. Es capaz de darle el tema de la voluntad, es capaz de darle y la explicación del tema de las voluntades. Y es que creo que poca gente se había parado a pensar que estos poneglyphs pudieran tener voluntades dentro de ellos, ya que cuando se entendía que tenían la voz de todas las cosas, había gente que entendía que el lenguaje que habías escrito era incapaz de oírlo porque estaba picado, estaba pulido, bueno, pulido es la palabra, estaba cincelado, estaba escrito ahí, digamos, y eres capaz de oír lo que decía eso porque estaba escrito. No, realmente es que estos poneglyphs muy posiblemente tengan una voluntad, como las espadas, como ciertos objetos, como estos poneglyphs, básicamente tengan esta voluntad encerrada de algún momento, como dice en la cama, posiblemente del siglo vacío, de gente del siglo vacío o de lo que sea, y tengan estas voluntades simplemente para que las personas elegidas, la gente del clan D, los Kozuki y gente que todavía seguramente no conozcamos, que porque Oda nos va a meter alguna cosa por allí, puedan oír la voz de todas las cosas, puedan oír los poneglyphs y sean capaces de escucharlos y entender cuál es el verdadero mensaje, a pesar de que el lenguaje algún día pues se pueda ir a tomar por saco, básicamente. Así que esto que comenta de las voluntades ya creo que ya ha llegado a un muy buen punto, porque vemos que las voluntades las está poniendo en todos los lados, tanto que llegan a los poneglyphs. Y es que sigue comentando el siguiente punto y dice: de la misma manera que las espadas negras o como los Klabautermann. Cuidado, los Klabautermann, ¿te habías olvidado de ellos? ¿No te parece curioso que en uno de los arcos más importantes de One Piece se nos presenta la voluntad del Merry? Y es que los Klabautermann, si hay alguien que no lo recuerda o si te saltaste Skypiea, fuera de mi canal si te saltaste Skypiea, vemos que en Skypiea cuando el barco está en el altar aquel que está el barco
en la mierda, ya que estaba reventadísimo y tal, vemos que Usopp se asoma así un momento, mira el barco y ve como una especie de duendecillo con un chubasquero, con un mazo arreglando el Merry y tal, y se queda así como loco. Y más tarde, esto en Water 7 se nos explica que lo que vio Usopp era un Clavauterman y que era el espíritu del barco, que era el espíritu del barco saliendo a arreglar el barco y que simplemente era pues por el cariño que le habían dado, pero sí, hasta los barcos tienen espíritu y tienen voluntad. Y es lo que sigue comentando el Nakama. Y es que, claro, dice que si no nos parece raro que en uno de los arcos más importantes, porque ya sabéis Skypiea con todo el tema de Nika, todas las cosas que estamos viendo y sacando cada día de Skypiea, que son barbaridades, se nos hace que este arco, la gente que lo infravaloraba, me parece que cada vez se está dando cuenta de que quizás estaban bastante errados en ese sentido, ya que va a ser un arco importantísimo de cara a la trama final de One Piece, bueno, ya la que no es la final también. Y vemos que dice que se nos manifestó de forma física y antes que el Haki. Y es que es verdad. O sea, creo que es rarísimo que antes que el Haki ya teníamos esto metido. Y dice, si bien nadie le metió Haki al Merry, cosa que sería bastante absurda. Claro, el Merry ahora mismo está complicado también para meterle Haki, bastante, la verdad. Y dice, el Merry vivió las aventuras con los sombreros de paja como otro miembro más. Cuidado y lleno de sentimientos a lo largo de las aventuras. Y pues en mi opinión esta es una forma de voluntad. Si bien no es un poder como el Haki, con el tiempo el Merry mostró su propia voluntad, hecha de los sentimientos de los sombreros de paja. Y es que tiene toda la razón, y es que poco a poco vimos cómo el barco, gracias a que estaba cuidado, gracias a que tenía una tripulación como la que él tenía, gracias a que querían ese barco, poco a poco, las emociones de los Mugis se fueron metiendo dentro del barco y haciendo que un objeto inerte fuera heredando esa voluntad poco a poco hasta crear una voluntad propia, una voluntad que fuera capaz de sacar el Clavauterman. ¿Por qué te crees que los barcos de esta manera tienen ese cariño y son capaces de sacar los Clavauterman? No es por arte de magia de momento, que se nos haya explicado, aunque sabéis que la magia en One Piece existe, está confirmada y lo he dicho en algún vídeo, pero no es por arte de magia, sino que es por la voluntad, porque cuando tú expresas un sentimiento, estás expresando una voluntad y todo esto se acaba metiendo dentro del barco, dentro del Merry y sale el Clavauterman. Esto explicaría por qué sale el Clavauterman, por qué se nos explica el tema de las voluntades y por qué pudo arreglar el barco, al menos un poquito hasta su final. Y también explicaría por qué el barco nos hablaba, y es que no estaban locos ni Luffy ni nadie, sino que el barco hablaba realmente porque tenía voluntad. Cosa muy importante. Y luego dice, aún hay varias cosas importantes que hablar y una de ellas son las armas ancestrales. El propio nombre nos da una pista, son ancestrales. Este chico es muy espabilado. Pero Poseidón es una habilidad heredada, ¿no? Lo que voy a decir a continuación puede que te suene a porro, pero creo que es algo bastante lógico si se piensa con detenimiento. Y es que vamos a entrar ya en un terreno con las voluntades que va a involucrar armas ancestrales. Cuidado, porque las voluntades, los Poneglyph, el Merry, los barcos, tal, todo esto que se está comentando, las Akuma no Mi, todo tiene relación con las voluntades. Son cosas muy importantes en la obra, porque creo que, oye, Poneglyph, Akuma no Mi, los barcos, oye, pocas cosas hay más importantes, incluso las espadas. Pero ahora vamos a ir con las armas ancestrales, o sea, vamos a ir con el tema que va a ser tocho. Y encima dice que va a ser un porro de teoría. Así que tengo que hacerte una pregunta, y es que si estás en este punto del vídeo, ¿por qué no te has suscrito al canal? Quiero decir, vamos a entrar con la parte más importante. Has llegado hasta este punto del vídeo, el vídeo seguramente te esté interesando. ¿Por qué no te suscribes? Que es completamente gratis, que estamos cerca de los 100.000, nos quedan solo 60.000. Estamos al lado ya, dale like, suscríbete, que es completamente gratis. ¿Que quieres apoyar al canal? Le das al botón de unirte, te unes a los miembros del canal y disfrutas del Discord exclusivo con un montón de ventajas. Ahora sí, vamos a continuar con la teoría, y es que, bueno, vamos a ir con el porro del Nakama, que dice que es bastante lógico si se piensa con detenimiento. Vamos a ver, si a lo largo de la aventura se nos ha mostrado dos valores muy importantes, como pueden ser la voluntad y la libertad, sí que es cierto, o sea, la libertad y la voluntad creo que son dos valores que, si no son los más importantes, ahí andarán de la obra de One Piece, son una auténtica barbaridad, como se nos muestra la voluntad con todo lo que ha explicado el Nakama, y la libertad con el tema de Luffy queriendo ser el hombre más libre del mundo, con el tema de los revolucionarios queriendo liberar al mundo, de que Joy Boy tiene que traer el amanecer, que podría ser un sinónimo de libertad, Nika, el dios de la liberación. De hecho, cuando el Nakama hizo esta teoría, Nika ni existía. Bueno, Nika ni existía, no, Nika sí había salido, pero no había salido en la quinta marcha, ¿verdad? Cuidado, no había salido en la quinta marcha, muchísimo ojo. Vemos que dice: déjame explicarme, la princesa Poseidón, cuya habilidad es la de liderar a los reyes marinos para llevar a Noah
Esto es algo muy específico, ¿no es esa la voluntad de la primera Poseidón? ¿No tendría sentido que tanto la voluntad como su poder fueran heredadas con el tiempo? Y que solo las personas que tuviesen las características adecuadas pudieran adoptar esta voluntad y habilidad. Es que de cada vez tiene más sentido esto, esta teoría me pareció muy guay. Además de que, ¿no te suena de algo esto de que la habilidad pase de una persona a otra? Sí, las frutas del diablo. Cuando su portador muere, esta pasa a otra fruta. Pero espera, ¿cómo es esto posible si las frutas del diablo solo modifican el factor de linaje? Pues porque las frutas del diablo tienen voluntad, que es lo que en verdad se transfiere a otra fruta, y pasa lo mismo con las habilidades de Poseidón. Cuidado con esto, o sea, primero de todo nos tira dos porros en la cama. El primero de todo es que la habilidad que tiene Poseidón, el arma ancestral, no es nada más que una voluntad heredada y una voluntad acompañada de poder, ya que la voluntad, bueno, hemos visto que es capaz de hacer cosas maravillosas, como sacar un puñetero espíritu de un barco, como volver una espada de color negro, como hacer que un poneglyph te hable, o sea, como las Akuma no Mi también, o sea, hemos visto todo esto relacionado y nos está diciendo que esto no es nada más que una voluntad heredada, cosa que me gusta y que tiene razón. Tiene razón que es algo muy similar, no es un poder heredado, es una voluntad heredada. No es algo que Oda vaya a tener que dedicar mucho tiempo en explicar e inventarse historias, no, es algo que llevamos viendo toda la obra, o sea, me ha gustado mucho este detalle. Y luego lo relaciona con las Akuma no Mi. Y es que, recordemos que antes el Nakama ha metido las Akuma no Mi con el tema de la voluntad. Y es que dice que, claro, que si las frutas del diablo solo modifican el factor de linaje, y dice que las frutas del diablo tienen voluntad y que es lo que en verdad se transfiere de una fruta a otra. Y es que, claro, esto tendría sentido, quiero decir, al igual que las voluntades se heredan de una persona a otra, cuando una persona muere y esa voluntad sale, entiendo yo lo que quiere decir aquí, cuando una persona se muere y esa voluntad sale de tu cuerpo, directamente va a otra fruta. ¿Por qué? Porque es un recipiente en el cual puede meter esa voluntad, simplemente pues porque estará hecho así. O sea, todo esto tiene mucho sentido y se explica muy bien, o sea, me parece brutal. Y luego dice, ahora hablando de las otras armas ancestrales, si bien no sabemos suficiente sobre las otras armas ancestrales, nada quita que Plutón pudiese tener algún tipo de habilidad o voluntad, igual que un Klabautermann, y Urano podría ser igual. Si bien es cierto que Plutón pudiese ser construido, nadie descarta que para terminar Plutón hubiera que transferirle una voluntad al barco o una habilidad, y que debido a eso nadie ha construido a Plutón, incluso teniendo los planos para hacerlo en el pasado, quiero decir, ya que la parte más importante no sería factible sin dicha habilidad. Y es que claro, aquí tiene parte de razón, sí que es cierto que molaría muchísimo porque claro, si tenemos que las armas ancestrales, lo más lógico es que tengan cierta similitud entre ellas, ¿por qué no podríamos meter el tema de esa voluntad, que es el tema de Poseidón, que es la única que conocemos bien, para el tema de Plutón? Y sí que es cierto que aunque el Nakama cuando envió la teoría no había sido revelado, sabemos que Plutón ahora mismo es tan guano y que podríamos tenerlo y tal, pero molaría muchísimo que realmente lo que se necesita para activar Plutón, para tener Plutón al 100%, sería meterle una voluntad, meterle un Klabautermann y hacer que ese Plutón de ese barco fuera el más tocho de todos. O sea, fuera un Klabautermann que le diera ese verdadero poder al barco. Un Klabautermann quizás, pues, a lo mejor algo destructivo, ¿no? Por el tema de destruir islas. Oye, mola mucho cómo lo relaciona con el otro arma ancestral y creo que lo hace muy bien. Creo que viendo el paralelismo que podrían hacer un arma ancestral con la otra, a mí, personalmente, a mí me ha gustado muchísimo. Así que vamos a pasar ya con de lo último de la teoría, que también me parece que va a ser de lo más importante y más interesante. Y es que dice, también me gustaría hablar sobre la voluntad de los Di. Otro ejemplo de voluntad clarísimo, pues es algo de lo que se nos ha hablado mucho y se nos ha dicho que son enemigos de los dioses. ¿Pero por qué? Pues porque esa literalmente es su voluntad. Ellos eran sus enemigos y tendría sentido que la voluntad de los Di fuera la libertad y la voluntad, que ambas están relacionadas, pues la voluntad es querer hacer algo y es necesario la libertad para hacerlo, y eran el enemigo de los Di los que censuraban esta libertad y temían la voluntad de los Di para liberar a estas personas, igual que Luffy lo hizo en Arabasta, Dressrosa y ahora en Wano, que ya ha hecho, y liberó a los esclavos de los líderes de dicho reino. Cuidado, o sea, muy bien, o sea, tema voluntad, tema libertad,
voluntad de los D, la voluntad de los D es la libertad. Brutal cómo toca el Nakama todos estos temas, cómo lo trabaja, o sea, de 10, o sea, es que no te puedo decir otra cosa, de 10. Y todavía sigue el Nakama contando más cosas y más cosas interesantes. Pero esta teoría, es que es por esto que me gusta que me enviéis teorías ahí al correo, porque de verdad me encuentro maravillas como esta, ¿sí? O sea, sí que es cierto que tardo mucho en responder, ya lo veis, pero es que, tío, es que hay teorías muy buenas. Esta es muy buena, esta es muy buena. Vamos a seguir leyendo. Y vemos que dice, porque había esclavos en el siglo vacío, ¿verdad, Nika? Y también piratas, ¿no, Binks? Quizás Joy Boy intentó darle la libertad a las razas y alentar a las personas a volverse piratas, pero no en el sentido literal de la palabra, sino como aventureros en busca de hacer lo que quieran. Y por eso Joy Boy tuvo muchas aventuras divertidas y fiestas, y es por eso que estas aventuras divertidísimas fueron las que leyó Roger en Laugh Tale y que de alguna manera terminase de manera estúpida. O sea, aquí nos está queriendo decir también, que la voluntad, que la libertad, que la voluntad de los D, que Joy Boy, que el One Piece está todo relacionado, que está relacionado hasta con la risa de Roger. Y es que esto es muy Oda. Esto es muy Oda, esto es muy de Oda. O sea, te puede gustar más o menos. Luego el Nakama todavía comenta alguna cosa más. Pero, tío, es que todo esto encaja mucho. Es muy Oda el tener todas esas piezas, que ya sabéis que varias veces he dicho yo que tiene que haber varias piezas por la obra que se conecten de alguna manera para poder explicarlo prácticamente todo, porque si no, no sé cómo lo va a hacer Oda. Y aquí el Nakama lo hace muy bien, explica la voluntad, explica la libertad, explica las espadas, los poneglyphs, las Akuma no Mi, las armas ancestrales, el One Piece. Todo con una cosa que es la voluntad, cosa que se nos ha explicado desde el minuto 1, desde el capítulo 1 en la obra. O sea, esto sería una genialidad. Qué mejor manera de explicar algo que hacerlo durante 1000 capítulos y decirte, pues pasa esto por esto, esto y esto, y que lo entiendas porque has visto la obra. Y no es algo muy difícil de entender, es literalmente la representación característica de la obra. Brutal, es que es brutal y me emociono porque quiero que sea verdad, tío. Si yo veo esto en el manga, vosotros sabéis el hype y el salto que puedo dar haciendo la reacción y engancharme el techo ahí de la lámpara. Y yo qué sé, tío, ¿sabéis vosotros cómo me puedo enganchar yo del techo como si fuera Spider-Man? No sé, o sea, es totalmente brutal, tío. Es totalmente brutal. Vamos a ver cómo sigue en la cama porque de verdad, o sea, me está quedando el vídeo largo, pero es que me emociono mucho y así aprovecho y comento todo lo importante. Por último, decir que hay un dato más verdaderamente importante, y es que en One Piece se eligió no utilizar ADN con el fin de introducir algo diferente, el factor de linaje. Pero ¿te has parado a leer las palabras? El linaje es la herencia y el factor es la parte que se hereda. En ningún sitio pone que tenga que ser solo los rasgos físicos o la personalidad, pueden ser habilidades y voluntades. Y recuerdo que One Piece es una obra fantástica, no una obra realista. Cuando Oda nos hable de la voluntad empezaremos a entenderlo todo, y qué mejor forma de explicar algo tan complicado que decirnos la voluntad en One Piece existe en todas partes y es heredada junto con las habilidades de sus antepasados. O sea, lo que estoy diciendo, que esto sería brutal. O sea, esto sería brutal. Imagínate eso, de que Oda dice: la voluntad en One Piece existe en todas partes y es heredada junto a las habilidades de tus antepasados. Y es que esto sería brutal porque explicaría muchas cosas. Explicaría por qué hay linajes de familias tan fuertes, explicaría el tema de las Akuma no Mi, explicaría las armas ancestrales, explicaría todo. O sea, es genial, la voluntad es God. La voluntad es God, me la voy a tatuar aquí, me voy a poner voluntad, aquí, voluntad. En japonés me lo pondré para que quede más guapo. Y cuando me pregunten diré que pone ramen con pollo. Qué barbaridad, qué barbaridad. Voy a acabar de leer porque ya está al final y vamos a ir a un resumen de todo y un análisis rápido. Y vemos que dice: siento que si no se nos ha explicado hasta el momento cómo funcionan las Akuma no Mi, es porque están fuertemente vinculadas a las voluntades, y el momento de que nos lo explique va a ser al final de Wano. Lamento decirte, Nakama, que aquí no. Aquí no, muchos íbamos con la esperanza de que se nos explicara más cosas al final de Wano, pero de momento no, ya te lo digo yo, lástima esto. Junto con lo que es la D y la voluntad, ya que queramos o no, estamos entrando en el final del viaje, es toda la razón, pero de momento parece ser que ahora mismo en este final de Wano, no, a lo mejor volvemos más adelante, pero de momento no. Y dice, ya para terminar, muchas gracias si has leído hasta aquí, si te ha gustado la teoría y la quieres compartir, preferiría que reorganizases estas ideas antes de compartirla, ya que no soy muy bueno redactando y tiendo a escribir más de lo necesario. Nakama, yo creo que has escrito lo justo y necesario y lo has escrito en un orden muy bueno, o sea, de verdad, iba a
leerla, a organizarla un poquito más sencillamente en mi cabeza y explicarla, pero he dicho, es que quiero leerlo como lo lee en la cama porque me ha parecido brutal. Así que, de verdad, Javier Bélix, muchísimas gracias por enviarme esta teoría, que es maravillosa, brutal, de verdad. Gracias por enviarme esta teoría. Deseo con toda mi puñetera alma que pase, con toda mi voluntad. O sea, es que en Nakama vemos cómo relaciona la voluntad con todo. Es que, leyendo por encima, veo que lo relaciona con las espadas, el Haki, las Akuma no Mi, los Pony, los Clavauterman, las armas ancestrales, el One Piece, Joy Boy, la voluntad de los D. O sea, todo tiene sentido, todo encaja, es la voluntad. Lo relaciona hasta con la libertad, lo relaciona con la libertad, la voluntad, o sea, es maravilloso, o sea, la teoría es muy buena, los argumentos que da son lógicos, o sea, no te está metiendo fumadas como te meto yo, no, son cosas que tú las piensas y dices, hostias, tiene sentido. Obviamente que son un poco fumadas, quiero decir, es One Piece, es obviamente que no te puedes dar 100% hecho algo, pero no es nada que sea muy descabellado y que tú digas, no, es imposible, no, ¿por qué? Si todo tiene lógica, te han dado buenos argumentos, da buenas razones de todo y sobre todo que conectar todos estos puntos es muy difícil. O sea, yo hasta ahora no he visto nunca una teoría así, ni se me había pasado a mí por la cabeza que existiera que la voluntad se puede conectar con todo. Sí que sabía que había alguna manera de conectarlos, pero no sabía que fuera tantas cosas y con algo que ya hemos visto. Porque yo siempre he creído que estas cosas que se iban a conectar tenía que ser algo que en algún momento nos dijera Oda y que lo pudiéramos conectar. Pero esa pieza lleva desde el capítulo 1 en nuestro camino, o sea, esa pieza, esa One Piece que falta, estaba desde el primer momento con nosotros, la voluntad. Es que es maravilloso, de verdad. O sea, no solo me emociona porque la teoría es buenísima, porque sería brutal verlo en la obra, sino porque sería muy bonito, tío. O sea, es que a mí lo que me gusta de One Piece no son las peleas, no son las recompensas, no son este más fuerte que este y este diseño mola mucho. No. O sea, yo cuando veo One Piece no busco un shonen de peleas y tal, típico, porque a pesar de que amo One Piece y me gustan las peleas y yo que sé, miro Dragon Ball, que las peleas son maravillosas también y hay muchos shonen con muchas peleas, estas cosas son las que me encantan, hacer teorías, el imaginar, el descifrar misterios, el ver las cosas bonitas, los diálogos bonitos, las maravillas que tiene One Piece con la libertad, la voluntad y tal, y esto es precisamente lo que veo aquí. Todo esto es relacionado para solucionar los misterios. Si tiene que haber una pieza que lo explique todo, si tiene que haber alguna manera de que explique todo esto, por favor, que sea la voluntad. O sea, por favor que sea la voluntad, que sea la libertad y que sea todo esto junto, porque creo que sería perfecto. O sea, dudo que existan muchas más opciones para relacionar todos estos conceptos y explicarlos bien. O sea, es de verdad maravilloso. Qué mejor manera de que lo entienda todo el mundo que con cosas tan simples. ¿Para qué se va a poner a explicar la Akuma no Mi de manera científica? Que lo va a hacer, yo estoy seguro que va a explicar cómo sacaron las cosas y la voluntad y tal y no sé qué y todo, seguro que va a tener una explicación, pero para que la gente que lea el manga más por encima, que tampoco quiera estar viendo como vosotros estos vídeos de teorías y quiera estar metiéndose más en el meollo, un lector normal que lo entienda, ¿qué va a decir? La voluntad es esto y esto. Y lo va a explicar muy fácil. Y si tú has leído One Piece, lo vas a entender. Es perfecto para la obra, es perfecto para el espectador, es perfecto para el lector, es perfecto para Oda, es perfecto para el tipo de gente que ve la obra porque nos va a encantar. Y es maravilloso. O sea, y es maravilloso porque encima no tiene ni que tardar en explicarlo. Lo único que no me gusta de esta teoría, de decir, es que si esta teoría es real, le reduce mucho el tiempo a One Piece, porque ya sabéis que en One Piece hay que aclarar muchísimas cosas, pero si tantos misterios y más que no seremos conscientes que seguramente se pueden solucionar con la voluntad, van a ser revelados de un plumazo, o de dos plumazos en todo caso, pero se podría revelar todo de manera bastante rápida y sencilla, y eso le quitaría muchos capítulos a la obra, y ya sabéis que yo quiero que One Piece dure todo lo máximo posible y que dure muchísimo, pero sí, o sea, me parece maravilloso. O sea que Javier, de verdad, maravilloso. O sea, de verdad, maravillosa la teoría, simplemente te aplaudo. Creo que los nakamas en los comentarios también te van a dejar todo su aplauso, todo su apoyo. Y de verdad me parece maravilloso. Ahora lo que me interesaría muchísimo es que en los comentarios me estéis dejando todo lo que opináis acerca de esta teoría. Si estáis de acuerdo con la teoría de las voluntades, si sí, si no, argumentos a favor, argumentos en contra. Ya sabéis que me lo podéis dejar todo ahí en los comentarios para que yo lo lea. También es importante
que si se os ocurre algún misterio más, alguna cosa más, algún detalle, algún dato, lo que sea importante relacionado a esta teoría que se pueda solucionar o relacionar con la voluntad y tal, o con la libertad o algo interesante que pueda encajar en esta teoría, me lo podéis dejar en los comentarios. Ya sabéis que os voy a leer, vamos a debatir ahí tranquilamente, obviamente siempre con respeto. Y de verdad me ha parecido brutal, de verdad ya sabéis que podéis enviar las teorías que queráis aquí. Pido perdón por tardar tanto, es que desde diciembre del año pasado, o sea, manda huevos. Bueno, me las enviáis aquí, yo tardaré en responderlas, pero si son teorías tan buenas como estas, que de verdad, no es que sea muy fumada, pero es que está muy bien relacionada, yo la recibo encantado. Si dura mucho, mejor, porque ya sabéis que mejor, yo me entretengo. Esta teoría ha durado bastante, pero oye, es que es maravillosa, es que cómo no voy a traer esta teoría, de verdad. Javier, brutal, ya sabéis, enviar todo ahí. Pero antes de despedir el vídeo, ya sabéis que si habéis visto algo que os haya gustado, aparte de esta carita fachera, el mejor youtuber, el más guapo, el mejor, el más sexy, el más humilde de toda la comunidad de One Piece con diferencia, le podéis dejar un pedazo de like, te puedes suscribir al canal, que es completamente gratis, que hay pocas cosas gratis en la vida y esta es una de ellas. Así que, suscríbete. Y eso, antes de irme, te voy a dejar algo para que no te vayas a ir solo. Pues te dejo por aquí una lista de reproducción con mis mejores teorías, que son muy fumadas, muy entretenidas, pero seguramente te gusten bastante. Y por aquí más vídeos de One Piece, que a lo mejor es un iceberg de teorías, a lo mejor es simplemente foreshadows de Oda que no conocías, no lo sé. Nada más que decir, un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Es que de verdad esta teoría me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, tío. Me pone muy feliz, me excita bastante esta teoría. Es que es maravillosa, ¿cómo no me va a gustar? La madre que me parió. ¿Cómo? Es que de verdad, estoy muy hypeado, tío. Estoy muy hypeado, es que no lo quiero. O sea, no quiero hacer esto en medio del vídeo. Prefiero hacerlo en la postcréditos, porque hay gente que va a decir, no, es que sobreactúas. Es que cómo voy, es que me va a decir como Shakira, felicidades, qué bien actúas. No, es que me cago en mi vida, tío. Que yo quiero que esto pase, tío. Que me pone muy feliz. Que me pone muy feliz. Por cierto, ¿por qué digo tanto, tío? Pues porque estoy emocionado, seguramente. Es que me cago en todo, tío. La madre que me parió es maravilloso. Es maravilloso. ¡Oh! La voluntad conectando todo, tío. ¡Oh! ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! Gracias a los que estáis viendo, por cierto, la escena postcréditos. Aprovechad, dejadme en los comentarios que os gustaría esto, en plan, la voluntad y tal. ¿Estáis igual de hypeados que yo? ¿Estáis igual de hypeados, sí o no? Y para saber que habéis visto esta escena postcréditos, comentad. Taza. Hostia, mira qué guapo. O sea, tiene como un mando de un joystick. Ahí tal. No es muy cómodo para agarrarla, pero bueno, está guapa. Comentadme taza y me ponéis eso. Si estáis igual de hypeados que yo. A mí me parece de verdad maravilloso, tío. Me parece maravilloso, tío. O sea, es que... ¡Qué barbaridad! O sea, estas teorías no solamente me gustan, sino que me hypean para la obra, tío. Es que digo, Oda puede hacer esto. O puede hacer algo mejor. O sea... No sé, es maravilloso, o sea, ver que One Piece te da tantísima libertad, ver que One Piece te da tantísimas cosas, ver que One Piece te da tantísimas movidas, solamente con la capacidad de poner esto, tío, o sea, no sé, o sea, pensad que todo esto es una posibilidad que puede poner Oda, puede mejorarlo, puede ponerlo peor, no sé, es una barbaridad, nada más, no quiero alargar mucho la escena post créditos, de verdad, yo creo que ya ha quedado bastante guay, simplemente eso, comentad la palabra taza. Me la agarras porque te adelgaza. ¡Toma! ¡Toma! Bueno, eso ya sabéis. Simplemente like, comentario, comentad taza. Nada, gracias por quedaros a la escena post créditos. Y ponedme si estáis igual de hypeados. Yo sí. La madre que me parió es que... ¡Oh!